Cuando yo venía para acá, mi oficina queda a menos de 1 kilómetro y decidí venirme en carro. Y resulta que si yo me hubiera venido a pie me hubiera demorado 10 minutos caminando. En carro me demoré 25 y venía todo el camino pensando, bueno, esto tiene que tener algún significado. Y es qué importantes son las autopistas, qué importante es la infraestructura y esa línea que conecta toda esa infraestructura. Que puede que no suene mucho o no tenga mucha relación el tráfico de Bogotá, horrible, con lo que vamos a hablar hoy, pero yo pienso que sí. Al final de la historia espero que ustedes entiendan que hay un trasfondo de esta historia que es precisamente esa importancia. Yo soy Juan Carlos Villate, soy el gerente general de IDC en Colombia. Nosotros somos la compañía líder mundial en inteligencia de mercados, investigación de mercados en tecnología. Y la historia que tenemos hoy es una historia de tecnología, una historia de resiliencia y algunos elementos específicos e importantes. Vamos a hablar de nube, vamos a hablar de seguridad, por supuesto vamos a hablar de una tecnología en particular, inteligencia artificial. Hoy en día ninguna conversación de tecnología está completa si uno no menciona esa en particular, que es el sabor del día. Lo primero es pongámosle un poquito de contexto. A mí me gustan los números cuentan historias poderosas y aquí el número es 50%. Nosotros predecimos que para finales de este año el 50% del PIB en Latinoamérica será digital, se habrá digitalizado. Esto quiere decir que el 50% de ese PIB va a provenir de relaciones, productos y servicios respaldados y mejorados por tecnologías digitales, habilitados por lo digital. Estamos pasando de una era de transformación digital a una era de negocios digitales. Vamos, que las empresas ya lo que nos dicen es, mire, yo llevo recorriendo este camino, este viaje de transformación digital algunos años, ya considero que voy en la ruta o que estoy llegando a lo que estaba buscando en transformación, pero yo no puedo vivir permanentemente en esa ruta de transformación digital. Yo estoy llegando a un mundo de negocios digitales y ahora lo que necesito es aprender a gestionar mi negocio digital en una economía digital. O sea, ya es cómo voy a vivir de aquí para adelante como negocio digital. Y entonces ahí encontramos que la tecnología es el gran habilitador de la estrategia y algo que me gustó mucho, es el gran habilitador del futuro. Entonces eso es lo que representa la tecnología hoy en día. Vamos a hablar de datos, por supuesto, que es algo que nos pone mucha presión, esa explosión de datos que estamos viendo, y vamos a dar un poquito de contraste, de contexto. Esto tiene mucho que ver con la transformación de la sociedad, lo que está sucediendo en el mundo de los datos. Entonces pongámoslo en contraste, aterricémoslo un poquito, porque cuando a mí me hablan de 3.4 petabytes por segundo o de 9.2 petabytes por segundo, yo no sé cuántos de ustedes, ¿alguno de ustedes sabe cuántos ceros tiene un petabyte? Yo tampoco, por eso lo busqué esta mañana, son 15. Entonces cuando le ponen un 1 y 15 ceros al lado, es una cifra que podrían ser 14, podrían ser 16, es igualmente incomprensible. Y cuando a uno le dicen esto se va a triplicar en 5 años, cualquier cosa que se triplique en 5 años llama la atención, es importante, debe tener un impacto. Pero para que entendamos qué es un petabyte es una videollamada de 238 años. Imagínese usted 238 años hablando por Teams, con la cámara prendida. La capacidad de almacenamiento de casi 1500 PCs, o sea, 1500 PCs llenos. Eso puede llegar a ser mucho más que los PCs de muchas de nuestras empresas, todos llenos. Eso es un petabyte. La cantidad de datos en 1.3 millones de seres humanos, la cantidad de datos del genoma. 700 millones de streams simultáneos de Netflix. 700 millones de personas viendo la misma serie al tiempo. Y eso es un petabyte.
¿Dónde están? ¿Dónde se generan esos petabytes y cómo se construye y se distribuye ese mundo de los datos? En el centro está el 27%, en el perímetro está el 34%, y aquí esto ya me empieza a hablar de las autopistas que me conectan a mí el centro con el perímetro en doble vía, porque los datos se mueven permanentemente, necesitan tener movilidad, fluidez, y que no deja de ser muy importante en las terminales, en los endpoints, con un crecimiento anual compuesto de 22.4%. Nuevamente, imagínense ustedes algo que durante 10 años crece casi al 30% todos los años. Es una cifra importante. Y llega o pasa, de hecho casi que se multiplica por 10, se multiplica por 9 punto algo entre el 2017 y el 27. En el 17 teníamos 31.6 zettabytes y en el 27 vamos a tener 291 zettabytes. No les voy a preguntar qué es un zettabyte, porque ahí está, pero es, métale 6 ceros más, 21 ceros. Eso es un zettabyte. Y estamos hablando de que en 10 años se ha multiplicado por 10. Entonces empezamos a ver la dificultad o la complejidad del mundo de los datos y empezamos a entender que detrás de eso tiene que haber una infraestructura suficientemente robusta, flexible, escalable para acomodar un crecimiento orgánico que multiplica por 10. Miremos ahora un poquito de dónde proviene o cómo se construye ese tema de los negocios digitales y por qué decimos que los negocios ahora o estamos en el mundo de los negocios digitales. Aquí lo que tenemos nosotros todos los años hacemos una encuesta, hacemos varias encuestas. Esta proviene directamente de una encuesta al C-Level, el nivel estratégico de las organizaciones en toda la región. Y entre estas preguntas o entre las preguntas que hacemos, preguntamos cuáles son los drivers de la inversión en tecnología para su organización. Y lo que estamos viendo aquí es los últimos 3 años. El primero, pues, es la actividad esencial o el objetivo esencial de cualquier organización. Mejorar mi productividad. Necesito hacerme más rentable, necesito entregar mejores resultados con menores recursos. Es una ecuación muy simple, tiene un numerador, un denominador. En la parte de arriba está lo que yo genero y en la parte de abajo está los recursos que le dedico a generar. Más interesante o más llamativo es el número 2. Por primera vez en la encuesta aparece automatización de procesos y aparece de una vez en segundo lugar, seguida de adquisición y retención de clientes, o sea, todos los temas hacia afuera, creación, desarrollo de productos y servicios, nuevas fuentes de ingresos digitales apalancadas en los datos. Esos zettabytes que andan circulando por ahí tienen que tener algún propósito dentro de esa ecuación de productividad. Expandirme, mejorar medidas de privacidad, bueno, y ahí sigue la lista. Y otro importante, mejorar la práctica y medición de resultados de ESG, ambiental, sostenibilidad, gobernanza. ¿Por qué es importante? Por 2 razones. Uno, también es la primera vez que aparece, no aparece en un lugar tan descollante, pero aparece dentro de las prioridades que orientan el gasto en tecnología. Es decir, las organizaciones ya están viendo que los problemas de ESG también los pueden resolver apoyándose en tecnología. Y 2, lo vamos a conectar, ese punto lo vamos a conectar más adelante con temas de privacidad, protección de datos y ciberseguridad. Y aquí hacemos un ejercicio similar, pero aquí le estamos preguntando es al área de tecnología. ¿Cuáles de estas va a incluir dentro de las principales iniciativas de TI en su organización? Indudablemente la primera es seguridad de TI y seguridad en la nube. Las dos, que no son la misma, se complementan y ambas son igualmente estratégicas, también lo vamos a ver. Vemos que del 22 al 24 viene disminuyendo. Esto no quiere decir que esté perdiendo importancia. Cuando nosotros vimos eso, preguntamos, hicimos zoom en esa pregunta y la respuesta es no, todo lo contrario.
está adquiriendo o viene adquiriendo tanta importancia y se ha convertido en algo tan estratégico que se vuelve transversal a la organización y casi que podríamos hablar de una categoría aparte para seguridad. Seguido de tecnología híbrida, gestión de nube, infraestructura y por primera vez separamos inteligencia generativa de inteligencia artificial y machine learning. Y eso explica de alguna manera esa pequeña caída que vemos ahí de 3 puntos y medio entre el 23 y el 24 en IA/ML. O sea, no es que esté perdiendo importancia, no, es que los presupuestos de inteligencia artificial se están dividiendo y están jalando hacia generativa, que también vamos a hablar de eso. Miremos un poquito porque Latinoamérica se comporta en bloque. Hay tendencias que se mueven en bloque. Sin embargo, sí hay diferencias de país en país. Entonces, aquí lo que hicimos en esta gráfica, que no se ve, lo que hicimos fue zoom en Colombia y hicimos una comparación y entonces vemos que, por ejemplo, para las organizaciones en Colombia, si hay un diferencial, es un poco menos importante mejorar la productividad, pero por ejemplo es mucho más importante apalancarse en los datos para generar nuevas líneas de ingreso. Pasa del 22.8 en promedio a un 33.6. Entonces nuevamente es la preocupación de las organizaciones en Colombia de qué vamos a hacer con todos esos datos. Realmente, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué es que estamos gestionando esa cantidad de datos? ¿Por qué qué hay ahí para mí? Y mejorar medidas de privacidad de datos también con un diferencial de 10 puntos. Bien interesante, bien importante. Digamos que esto es una preocupación general, no solo en la región, sino en el mundo, porque es un área gris y la vamos a ver más adelante. Y cuando miramos la inversión en tecnología o las iniciativas en tecnología, pues también vemos, por ejemplo, que en Colombia hay un diferencial de 10 puntos en seguridad de TI y seguridad en la nube. Y ahí es donde yo les cuento, cuando vimos esto, vemos, no, aquí hay algo que hay que investigar más. Y ese algo que hay que investigar más es las empresas son conscientes de lo estratégico que es la seguridad, entienden la problemática, la han vivido, vamos a ver eso también, vamos a pasar por la galería del pánico en uno de los slides, y consideran que casi que debería ser una categoría aparte, adicional a las demás iniciativas. En cambio, por ejemplo, la gestión de nube y de tecnología híbrida también está 10 puntos, pero por encima. Posiblemente estamos avanzando y estamos ya empezando a sobrepasar la etapa de cerrar esa brecha frente a la tecnología legada y empezar a mirar cómo fortalecemos la infraestructura de una manera moderna. De todo esto aparecen una serie de los hot topics, son los puntos clave, los sabores del día. Aquí tenemos, bueno, y aquí podemos hablar, y nuevamente es parte del recorrido de la historia, tenemos nube y entornos híbridos, tenemos datos e inteligencia artificial y tenemos ciberseguridad que construye resiliencia. Hay dos factores comunes, realmente hay una cantidad de factores, pero estos dos se destacan. El primero es complejidad. Cuando a mí me hablan de nube y entornos híbridos, yo empiezo a ver complejidad, cómo se está volviendo de difícil esa infraestructura, cómo se está volviendo de difícil mantener o conectar a través de esas avenidas toda esa infraestructura que además, nuevamente, tiene que ser escalable, tiene que ser flexible, fluye, porque hoy mis cargas están aquí, pero mañana las necesito aquí y pasado mañana me toca devolverlas para acá, porque ya no manejo un solo proveedor o dos proveedores, tengo una multinube con múltiples proveedores porque estoy entendiendo que hay especializaciones, tengo requisitos externos, exógenos, regulatorios, de protección de datos. Cuando a mí me hablan de GDPR y empiezo a ver
que en la región hay países que tienen su propia regulación, hay otros que adoptan pedazos de regulaciones de otros países y muchas veces hay traslapos y no hay fronteras claras, pues eso me dice a mí el nivel de complejidad es bastante alto. Datos e inteligencia artificial, ya le pusimos un número, crece 10 veces en 10 años. La única forma de poder realmente extraer el potencial, exprimir esa naranja, es con tecnología. Y es con tecnología emergente, moderna, inteligencia artificial. Y todo eso enmarcado en un escenario de ciberseguridad, un escenario o un mundo hostil. Miremos un poquito cómo las organizaciones en Latinoamérica están entregando estas cargas de trabajo, cómo conviven estas cargas de trabajo en la infraestructura y por qué decimos que uno de los hot topics es la nube y la infraestructura híbrida, y eso nos habla de complejidad en la gestión. Lo primero es, encontramos un equilibrio. Aquí tenemos una serie de casos o de categorías. En promedio encontramos un equilibrio entre el on-premise, la nube híbrida y la nube privada, más o menos 24, 32, hay un poquito más de nube privada, 27 híbrida. Ya cuando los separamos en estos casos, pues sí hay algún diferencial, hay algunos como aplicaciones específicas de industria que son muy fuertes en nube privada. Nube pública, exclusivamente pública, tiene una porción bastante menor, pero está ahí. Y esta combinación o la complejidad se desprende de que, uno, yo no gestiono el promedio, yo construyo el promedio a través de la gestión de cada una de estas categorías. Dos, hay diferencias y hay diferencias que pueden llegar a ser sustanciales de categoría en categoría. Tres, cada categoría requiere diferentes sets de conocimiento y de habilidades y de expertos. Y cuatro, aquí ni siquiera estamos hablando de seguridad. Todo esto me toca envolverlo en un manto de seguridad. Entonces, cuando hablamos de seguridad, encima de todo tengo que tener expertos en seguridad que sean capaces o que entiendan seguridad en mainframe, seguridad en perímetro, seguridad en gestión de la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía no hemos hablado de los ecosistemas crecientes y del riesgo que representa ese ecosistema creciente para la seguridad. Lo único que hace es aumentar la superficie de riesgo. Miremos un poquito el gasto en infraestructura. Esta es una historia de 4 años. Aquí tenemos ya un año, hay una foto, la del 2023, son datos reales, y hay una proyección hasta el 27. Y lo que estamos viendo aquí es cómo se va a mover o cómo esperamos que se mueva esa combinación de infraestructura para construir esos modelos híbridos. Indudablemente la nube pública, las IaaS, pues mandan la parada, pero eso no quiere decir que las otras desaparezcan o sean menores, ni mucho menos. Están ahí. De esto lo importante es la nube llegó y llegó para quedarse. El futuro es híbrido. Y el futuro híbrido es mucho más sofisticado de lo que veíamos hace unos pocos años. Digamos que hay una evolución en el boom de la nube. Hace unos pocos años nosotros hablábamos o lo enfocábamos como cloud first, todo para la nube, porque tiene una serie de ventajas. Hay ventajas de costo, hay ventajas de capacidad, de escalabilidad. Entonces eche todo para la nube. Recorrimos una curva de aprendizaje, en algunos casos con algunas dificultades, cuando empiezan a llegar las facturas y uno empieza a ver que el tema de costos no se puede soltar, cuando empieza uno a ver que de pronto no todos los datos necesitan estar en el mismo sitio, esto evoluciona y pasamos de cloud first, no sé si el término sea bueno, a data first, pero antes son los datos los que hoy en día nos dan la dirección de dónde deben estar, dónde los tengo que poner. Hay datos que no necesitan montar en Uber, con que yo los mande a pie,
a lo mejor llegan más temprano. Hay otros que no pueden estar muy lejos de mí porque son o tienen restricciones de confidencialidad, regulaciones específicas, los necesito aquí. Hay datos que tienen que estar y que se tienen que procesar lo más cerca posible de donde se están generando. Entonces yo no necesito traerlos de allá para acá, procesarlos y volverlos a mandar para que allá se tomen las decisiones. Necesito es poderlos procesar allá o muy cerca y después distribuirlos. Nuevamente eso me habla a mí de infraestructura, me habla a mí de las autopistas que tiene que haber detrás para poderlos mover, para poder conectar todos estos estamentos que constituyen mi infraestructura híbrida y además tiene que estar totalmente envuelto y blindado en términos de seguridad. Miremos cómo funciona esto en nuestros países. Y entonces aquí lo que hicimos fue agrupar Centroamérica y República Dominicana. Y esta es la proyección del gasto en IAS. Y vemos cómo pasa, y nuevamente aquí tenemos 5 años de historia, 3 años de proyección. Lo más importante es un crecimiento compuesto del 38%. No son muchas las cosas que crecen un 38% durante 8 años. Y va a llegar a superar el $500 billion a la vuelta de 2 años. Y se distribuye así entre nuestros países. Ese es el share de ese $500 billion que vamos a ver dentro de 2 años. De todas maneras, la presentación les va a llegar a ustedes por si no alcanzan a tomar la foto o por si no quieren que salga yo en la foto, que hay recuerdos mejores. Cuando miramos Colombia y separamos Colombia, primero por un tema de proporción, por supuesto. En Colombia la curva es aún más pronunciada. Tenemos un crecimiento del 45% compuesto y vamos a superar $1.6 billones al cierre del 26. Entonces, nuevamente, este es un tema que llegó para quedarse, para fortalecerse, es parte del futuro, es el habilitador del futuro, es la columna vertebral en la que nosotros colgamos y apoyamos esa combinación de tecnologías emergentes que nos permiten realmente desarrollar los casos de uso para poder ejecutar estrategia. Habilitadores de nuevas iniciativas de transformación para los próximos años. Entonces aquí tenemos, y cuando yo les digo habilitadores de las nuevas tecnologías, pues aquí están inteligencia artificial, IoT, el perímetro, que no es tan nuevo, pero sí está generando mucho movimiento, Big Data y analítica y seguridad. Para nosotros en IDC, la seguridad, la ciberseguridad y la seguridad de última generación es una tecnología emergente. Es habilitador, es parte de la estrategia. No es un accesorio, no es un complemento. Y vemos cómo se descompone en las 3 grandes categorías de TI, hardware, servicios, software. Aquí también vemos grandes diferencias. Hay categorías como seguridad y Big Data que son intensivas en servicios y en software, y el hardware que requieren en proporción no es tan grande. Hay otras como el perímetro, IoT, donde el hardware, en IoT por supuesto es el 60% del gasto. Cuando miramos o cuando sacamos esto, ¿qué quiere decir en términos de hardware? $16 billones al 2027 en la región. Y cuando miramos el crecimiento compuesto de la porción de hardware, pues ahí está. Vemos que hay seguridad en hardware que crecen un 5%, que no es tan rutilante, y cuando subimos y entramos a inteligencia artificial e inteligencia generativa, ahí ya estamos viendo doble dígito, 17%, IoT 15%. Ahora miremoslo por sector, porque no todo el mundo tiene la misma dirección ni la misma estrategia. Entonces, cuando nosotros miramos esto, vemos varias cosas interesantes. Uno, el gran bloque de gasto, o el que manda la parada, es el sector de servicios y de comercio.
y se descompone. Aquí lo que tenemos es sectores y tecnología tradicional, nube pública, nube privada. Las diferencias no son muy grandes, pero sí las hay. El primero, el que más invierte o el que mayor volumen de gasto tiene es servicios y comercio, seguido de servicios financieros. Cuando miramos servicios financieros tiene casi un 50% en tecnología tradicional, un 46 y punta por ciento. Por supuesto, servicios financieros tienen una serie de constreñimientos regulatorios que los llevan a pensar que tener sus datos o ser más intensivos en el gasto en tecnología tradicional los mantiene en el lado seguro en ese mundo de regulación que no es clara. Nuevamente, no hay fronteras perfectamente claras. Entonces yo me curo en salud y le meto 5 puntos más a tecnología tradicional. 5 puntos más no suena mucho, pero cuando uno lo mira con la columna de la izquierda, 5 puntos de $1 billón es una cantidad de cientos de millones de dólares importante. Hablemos ahora de confianza. ¿Y por qué confianza? Nosotros en IDC ya no hablamos de ciberseguridad o de seguridad desvinculándola del concepto de confianza. Y el concepto de confianza este modelo es una elevación de la conversación sobre seguridad. Es un modelo progresivo donde tenemos una base esencial, el riesgo, reconocer y medir el riesgo, seguida de unos elementos mandatorios. Aquí está seguridad, es mandatorio, y compliance, seguida de un nivel estratégico, responsabilidad social y ética y privacidad. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de ESG? Yo les decía, este punto conecta más adelante con temas mucho más aterrizados. Ahí está. Y todo eso construye una gran sombrilla de confianza que cubre y que permea toda la organización. Y cuando hablamos de que es una sombrilla y cubre toda la organización, es porque para las empresas digitales es vital construir un ecosistema de confianza. Vamos a ver por qué. Esa es la galería del pánico. Y lo que tenemos aquí es, cuando le preguntamos a las empresas cuáles consideran o qué es lo que más le quite el sueño a usted si llegara a tener una violación de ciberseguridad en su organización. Muy interesante. Espere, ¿qué dice? La primera y la segunda miran hacia afuera de la organización. El daño reputacional y el incumplimiento de regulaciones de privacidad. Hace unos pocos años, esto no era así. Hace unos pocos años, lo que más me preocupaba a mí o lo que más preocupaba a las organizaciones era el costo de recuperar y el costo de remediar. O sea, ¿cuánta plata tengo que girar yo para salir de este problema? Hoy en día siguen estando ahí, pero están en cuarto y quinto lugar. Perdón, quinto y sexto. Después de eso, falta de ejecución adecuada del plan de respuesta a incidentes. Clave, guárdenlo, vamos a hablar de esto ahora. Impacto en el precio de las acciones. Claro que hay impacto. Ya hay bolsas de valores en el mundo que tienen indicadores que miden confianza, ciberseguridad y ESG y lo involucran a los modelos de valoración bursátil de las empresas. Entonces, si mi empresa tiene un breach mayor y yo cotizo en bolsa, el precio de mis acciones se cae. Y si yo soy el CISO, no quiero que me llamen a las 5 de la mañana a pedir que vaya y le dé explicaciones al CEO, y si yo soy el CEO, no quiero que me llamen a las 4:30 a pedir que vaya y le dé explicaciones al CEO, y si yo soy el CEO, no quiero que me pongan ese reflector en la próxima junta directiva. La galería del pánico, pues son noticias vigentes. Ante la que más tiene es la noticia de Costa Rica, lo que pasa es que el impacto fue bastante grande y prolongado, y son noticias de nuestros países. Ahí están, mire, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Costa Rica, El Salvador, incidentes de malware, ataques de phishing. Esto es una noticia que no debe tener más de un mes y es de un diario local de Panamá.
términos judiciales que se suspenden por un ciberataque que afectó 17 entidades de gobierno aquí en Colombia durante meses. Y el ciberataque se dio por el lado de la infraestructura y las autopistas. Entonces ahí vamos conectando los puntos. Ciberataques han crecido 60% en la región, más de 2 millones de procesos quietos por ciberataques. Un caso que tuvimos aquí el año pasado y afectó a una empresa del sector salud, que es un sector clave, durante muchos meses, y el impacto fue tal que después de eso tuve la oportunidad de conversar con ejecutivos de la organización. Decía, mire, el impacto fue tal que perdimos personal médico que cambió de empleador porque consideró que con nosotros su reputación como médicos no estaba protegida y no la querían poner en riesgo. Y se fueron. ¿Cuáles son los principales desafíos para los ejecutivos? El primero, en términos de seguridad, aunque esto aplica para muchas otras cosas, convergencia de la seguridad y el negocio. Nuevamente, la seguridad debe cubrir la totalidad, no solo del negocio, debe extenderse al ecosistema, porque el ecosistema completo es superficie de riesgo. El segundo, diversidad y expansión de los ecosistemas, precisamente lo que acabo de mencionar. En una era digital, yo me conecto con mi ecosistema directamente, le doy acceso a mi infraestructura, a mi plataforma. Hay un caso que tiene más de 10 años de una cadena de retail muy grande en los Estados Unidos a la que le robaron 500 millones de datos de usuarios de tarjeta de crédito. Y esto sucedió a través del sistema de mantenimiento de aire acondicionado, ecosistema, que estaba conectado, era un sistema muy inteligente. Entonces, como era tan inteligente, se apalancaron en eso para entrar directamente, encontraron el hueco y por ahí pasaron y se robaron 500 millones de tarjetas de crédito. Imagínense el daño para esa empresa. Falta de recursos especializados para la gestión de seguridad. Esto es clave y aplica para todos. Estoy un poco remiso en haberlo mencionado desde antes, pero uno de los grandes obstáculos que estamos enfrentando y que están enfrentando ustedes me dirán, Cimiento, es conseguir retener y mantener vigente personal con habilidades diversas para gestionar toda la tecnología, para gestionar las tecnologías emergentes, incluyendo ciberseguridad. Y entonces ahí, pues uno dice miércoles, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque primero, porque se necesitan muchas habilidades diferentes, porque todos los días aparecen habilidades nuevas que se requieren. Entonces es un ciclo muy acelerado de adquisición de habilidades, porque los profesionales son escasos y porque la misma tecnología nos pone zancadilla. Estamos compitiendo con todo el tablero. Entonces los profesionales de Honduras se los roban para trabajar de manera remota con organizaciones de Europa, de Estados Unidos, de Colombia, y ni siquiera tienen que moverse de su casa y ganan en dólares y pueden acceder a todo un mundo nuevo. Entonces estamos en una competencia que es un poco desigual. Y entonces ahí pues se me ocurre lo que me decía mi abuelita, zapatero a tus zapatos. Yo no soy, si alguno de ustedes es experto me cuenta, pero nosotros no somos expertos ni en adquirir, ni en retener, ni en gestionar, ni en preparar de manera continuada, sostenida y acelerada profesionales en todas las formatos y sabores y colores de tecnología que están surgiendo, y en las combinaciones y en las estructuraciones de soluciones y de casos de uso. Pero sí hay expertos. En cambio, me devuelvo y conecto los puntos con la primera prioridad de una empresa, que es hacerse cada vez más eficiente. Y nuevamente es una ecuación con numerador-denominador.
o vende más o cuesta menos o la combinación de las dos. O gestiona bien sus recursos, gestiona mejor sus recursos y dedica sus recursos a su objetivo principal, que es hacerse más eficiente, no contratar, retener, mantener, manejar las diferencias generacionales, el tema de los millennials, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso hay expertos, hay es que buscarlos. ¿Cómo enfrentamos las amenazas? Entonces, ¿cuáles son las principales brechas que lo llevan a buscar servicios de seguridad? ¿Por qué estoy buscando yo un experto? ¿Y por qué estoy buscando yo un experto que tenga el ancho de banda? Cuando a mí me dicen yo soy experto en seguridad, pues yo ya pienso, miren, para mí un experto en seguridad es un experto en seguridad, en ciberseguridad, es un experto en plataforma, en infraestructura, necesito un NOC, necesito un SOC y necesito que realmente estén calificados y que me gestionen. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir requisitos de cumplimiento. Mis juntas directivas, mis estructuras de gobernanza, mis autoridades me tienen el ojo encima. ¿Por qué? Porque no estoy encontrando suficiente capacidad de detección y respuesta a amenazas avanzadas. Entonces, yo no soy experto en eso, necesito un experto. Estamos hablando de amenazas avanzadas. ¿Por qué? Porque me falta experiencia en mi equipo. O bien no estoy consiguiendo o no estoy reteniendo a los expertos, o bien no estoy dando abasto para mantener a los expertos up to date. Quiero contar con mayor experiencia de respuesta a incidentes, y estas dos se juntan y son casi el 60%, y el origen es el mismo, la brecha de talento. Y por último, me falta un equipo que trabaje 24/7, nuevamente el denominador de la ecuación. ¿De verdad hace sentido que yo dedique recursos a tener un equipo propio trabajando 24 horas, 7 días a la semana en detección y prevención? No. Hay expertos que tienen eso como misión en el mundo corporativo. La mía no es esa. Ahora, ¿qué pasa? Para el otro lado, pues la misma tecnología, así como nos dificulta y hace más complejo el camino, nos ayuda a solucionar. Entonces, aquí de este lado vemos el número, que es bien interesante. En grandes empresas es casi el 100%, en SMBs es casi el 60%, y esas son las empresas en la región que utilizan soluciones de seguridad habilitadas por inteligencia artificial. Entonces no nos estamos quedando atrás, ya la época de los fierritos, los cacharritos, los firewall y eso ha dado paso a soluciones mucho más integrales y sofisticadas, apoyadas en tecnologías emergentes. ¿Cómo se comporta el presupuesto de seguridad informática? Y este también es interesante, es chévere, porque vemos que únicamente, o sea, menos de un 20% disminuye. No es mucho, no son muchas las empresas que le están echando muela al presupuesto. Un 24% se mantiene, y aquí estamos viendo la comparación entre el 23 y lo que se espera del 24, y de ahí para arriba se incrementa, y hay empresas que incrementan incluso más de un 16%. Mire, 20%, un 15%, o sea, un 45% de las empresas tiene un incremento superior al 16%. Eso nos habla de la importancia que ha adquirido el tema de ciberseguridad, puesta ya en acción, en cifras, en destinación presupuestal. Este es a título ilustrativo, habla solito cuáles son los componentes de un programa MDR. Entonces, si quieren, a este le tomamos la foto y seguimos. Y ahora sí, hablemos de inteligencia artificial. Venga. ¿Listo? De todas maneras, la presentación les va a llegar. Ahora sí hay que hablar de inteligencia artificial. No podemos darle la espalda al elefante en la sala. Es el boom, todos estamos hablando de esto. Es
un camino que no es nuevo. La inteligencia artificial tiene 20 años sobre la mesa. Ustedes la tienen a la mano. Las fotos que se están mejorando ahí se están mejorando con inteligencia artificial. Cuando ustedes le hablan a su celular o le piden favores a Alexa, etcétera, o le hablan al control remoto de la televisión, hay inteligencia artificial y eso está pasando desde hace mucho tiempo. A nivel corporativo, aún más tiempo. Perdón la expresión, pero el major breakthrough es la inteligencia generativa, que en marzo del año pasado nos llegó a todos a las manos. A todos es a todos. Gratis, totalmente democratizada, y generó una explosión, sobre todo en expectativas. Pero eso lo único que nos dice es, mire, realmente veníamos de esta cuesta de innovación, la cuesta de automatización apenas está comenzando. Nosotros estamos en generativa, no vamos a extendernos en inteligencia estrecha, en extendida, en el metaverso, en cuántica. Digamos que podemos mencionar cuántica porque la computación cuántica está a la vuelta de la esquina. Y creo que yo no me alcanzo a imaginar las consecuencias y lo que va a suceder y cómo va a cambiar el mapa empresarial una vez que aparezca y se junte con la inteligencia generativa. Lo que les decía, las empresas la conocen y la usan desde hace mucho tiempo. Algunas cifras: 90% de las grandes empresas en Latinoamérica ya tienen por lo menos un caso de uso habilitado. Las pymes ya lo están usando. ¿Por qué? Pues porque es fácil y barato, está a mi alcance. Entonces por lo menos puedo ensayar. 54% de las organizaciones planea utilizar la mayor parte de sus esfuerzos en el área de IA para estudiar y conocer lo que la inteligencia generativa es capaz de hacer. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que apareció o de que separamos inteligencia generativa de inteligencia artificial y machine learning y los presupuestos empiezan a desplazarse? Ahí está. Protección de datos y cumplimiento es una de las principales preocupaciones en la ruta de IA. Está pasando exactamente lo mismo que pasó o que viene sucediendo desde hace unos años con GDPR. No hay nada. Hay algunos esfuerzos, mucha preocupación y una gran especulación de lo que puede llegar a suceder en términos regulatorios. Hay otras regiones más avanzadas donde se habla de prohibir, donde se habla de realmente atornillarlos, donde se habla de realmente controlarlos, porque el riesgo es enorme. A nosotros eso apenas estamos empezando a verlo en algunas conversaciones en algunos países y seguramente va a pasar lo que sucede con esas regulaciones sobre temas novedosos. Vamos a empezar a recoger un pedacito de aquí, otro de allá, porque me gustó el color azul que tiene la suya, me gustó el tamaño de la letra que tiene la suya, me gustó esto que dice aquí, armamos el muñeco y a veces nos damos cuenta que el muñeco resulta ser un Frankenstein que no es fácil de entender y de gestionar. Está el legado de integrar, está la tarea de integrar el legado a la inteligencia artificial con una serie de retos. Primero, protección de datos, producir y escalar dentro de la organización. En el fondo aquí lo que está sucediendo es yo tengo una tecnología legada de la que no me voy a desprender. Es parte de mi infraestructura tecnológica, de mi plataforma y la necesito. Pero sí tengo que compaginarla y ponerla a hablar y a funcionar armónicamente con las nuevas tecnologías. Ese es un desafío grande. Miremos por sector. Muy chévere esta porque aquí sacamos 3 categorías y preguntamos, ¿para usted la tecnología es un transformador? ¿Va a cambiar el juego? ¿O es un factor de higiene? No lo puedo ignorar, tengo que hacerlo, pero pues no es definitivo. ¿O es un distractor? Algo con lo que yo no debería distraerme, no debería perder el tiempo. Este último no quiere decir que sea menos importante, que no sea relevante. Lo que quiere decir es que hay organizaciones que consideran que todavía no está maduro y que mientras no esté maduro y yo no sepa exactamente qué es lo que va a pasar, pues yo no me preocupo, lo tengo engavetado. Lo interesante de eso es
cuando lo partimos en sectores, tenemos el sector salud y el sector gobierno, casi los dos con un 20% de organizaciones que dicen esto es un distractor, yo todavía no me meto ahí. Entonces eso empieza a hablarnos. Y el sector finanzas, que normalmente uno dice es conservador, muy mesurado a la hora de adoptar tecnologías novedosas, es, o el 60% considera que va a cambiarles el juego. Están abocados a la inteligencia artificial. Impacto en las organizaciones, pues las plataformas todas se impactan, tal vez la primera o la principal es ciberseguridad y detección de amenazas. Aquí ya vamos empezando a acercarnos a los casos de uso. Y retos, más interesante, falta de formación, preocupación de los empleados, vamos a enfocarnos en esas dos. Falta de formación no es únicamente, las empresas cuando hablan de eso, hablan del gap y dicen, me faltan profesionales expertos en inteligencia artificial o en otras tecnologías. Esa es solo la mitad. La otra mitad es, el resto de mi organización le falta conocimiento para poder aprovechar la inteligencia artificial. Porque nada saco yo si traigo a los mejores expertos a que me desarrollen una cantidad de juguetes y mi gente, que es la que tiene que vivir con ellos, no lo sabe usar como debe ser. Y preocupación de los empleados por la amenaza sobre los puestos de trabajo. Hay mucho de especulación, mucho pues sí, es una percepción, y en la medida en que nosotros facilitamos ese conocimiento de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial y nuestro equipo ve que le estamos entregando herramientas e información, pues por lo menos tiene un filtro, se acerca más al lado de los datos y la realidad y se va separando de la especulación, la percepción. Y eso lo que hace es que va eliminando el obstáculo de ralentización que genera esa incertidumbre. Este es el camino hacia el impacto, no nos vamos a detener mucho, hay unas actividades clave, unas tecnologías, hay un impacto en el negocio y de ahí aparecen los casos de uso. Clave el impacto en el negocio. ¿Por qué? Hay casos de uso verticales. No todas las soluciones funcionan para todas las verticales, no todos los problemas son iguales. De hecho, los problemas no son iguales para todas las verticales. Casos de uso por función empresarial. Al interior de la empresa los problemas no son iguales para cada función o para cada proceso. Y casos de uso de productividad. Vamos a llegar allá. Algunas cifras en qué área del negocio la inteligencia generativa puede tener mayor impacto en los próximos 18 meses. La primera es desarrollo de software, seguida de desarrollo de productos y otras más. Pero más chévere es esta. Estos son, ya llegamos a los casos de uso en la región. Estos no son todos, estos son los principales. Entre todos suman casi 6 billones de dólares de gasto el año pasado. Aquí, importante, la columna de la izquierda es el crecimiento compuesto en un periodo de 4 años. La horizontal es el crecimiento el año pasado, o sea, cuál iba más rápido el año pasado, y el tamaño de la esfera pues es el tamaño del presupuesto del gasto. Por supuesto, y creo que todos lo hemos visto, aparece la inteligencia generativa y automáticamente uno lo asocia con servicio al cliente y con asistentes digitales, y eso se ve en el tamaño de la esfera y en qué tanto se espera que crezca, etcétera. Después aparece investigación y prevención y análisis de fraude, pero bien importante aquí en la mitad de estas esferas que son un poquito más tímidas, donde tenemos prevención, inteligencia y prevención de amenazas y optimización de la tecnología. Entonces nuevamente hay casos de uso que son suficientemente importantes para estar ahí, recursos humanos aumentados también, que hacen relación del hacia adentro de la organización. ¿Cómo soluciono yo mis problemas internos apoyado en las tecnologías de punta? Con esto llegamos al final para llevar 4 conclusiones. La primera es,
acabamos de pasar o estamos pasando de la era de la transformación digital a la era de los negocios digitales. Nuevamente, la tecnología es el gran habilitador de la estrategia, el habilitador del futuro, pero las tecnologías disruptivas tienen un lado B, y es que crean escenarios cada vez más exigentes, cada vez más complejos. La segunda, la arquitectura de tecnología es hoy en día la arquitectura empresarial. Hoy en día uno encuentra cada vez más que TI no es un centro de costos al que le echan mano cada vez que se necesita recortar presupuesto, que los CEOs y los líderes de tecnología están invitados y tienen ya cada vez más un puesto permanente en la mesa de la estrategia. Ya no están encerrados allá con las máquinas, no, están discutiendo y generando estrategia corporativa, y que el C-Level cada vez más, y es posible que ustedes lo estén encontrando cada vez más, el C-Level, el CFO, el COO, el CMO, el CEO, hablan con propiedad del lenguaje de tecnología y entienden el potencial de la tecnología. Y cada vez más empieza uno a ver o presupuestos independientes o por lo menos más injerencia del C-Level en esos presupuestos y en esas iniciativas. Es la nueva arquitectura empresarial, necesitamos que sea ágil, confiable, segura, flexible, escalable. Es la conclusión de toda la historia. Dinámica, que aproveche los beneficios de la nube y que haga a la organización más resistente, más capaz, que mejore esa ecuación de productividad. La tercera, ya no hablamos de seguridad, sino de confianza. La seguridad permea todos los aspectos de la empresa, es estratégica, ya vimos el costo que puede llegar a tener en todos los estamentos. Se requiere de experticia profunda para entender y construir soluciones a lo largo de plataformas cada vez más complejas. Y por último, y si solo se llevan una cosa de esta presentación, las organizaciones cada vez menos buscan proveedores de TI y cada vez más buscan proveedores de innovación, de estrategia y de transformación digital. Nuevamente, zapatero a tus zapatos. Y aquí el mejor socio de negocios es el que entiende mi sector, entiende mi estrategia, tiene el ancho de banda suficiente para ofrecer todo lo que yo necesito y sabe exactamente dónde encaja él dentro de todo ese escenario estratégico para mí.